Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de semillas neurodivergentes y salud mental. Y para poder comprender un poquito esta salud mental, me parece adecuado poder primero saber de qué se trata la mente y cuál es su composición. ¿Y qué es la mente? La mente se define como un conjunto de procesos conscientes e inconscientes, procesos psíquicos, que apuntan especialmente a lo cognitivo, pero que tienen intrínsecamente ligado la emoción y la voluntad, que es esa capacidad de decidir y de actuar. Entonces empecemos a identificar cada parte de esta gran mente como todo lo que nos conforma. Partes individuales integran a una mayor función. El sistema nervioso, falsa y puramente identificado con la inteligencia, está formado por una parte que es el sistema nervioso central, conformado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen de la médula espinal y llegan a los órganos y a las extremidades. Es la red de control y de comunicación del cuerpo humano, de este vehículo físico que habitamos. El cerebro recibe y envía información eléctrica a través de la médula espinal a las diferentes partes del cuerpo. Es como si fuera un país que está conectado por rutas, autopistas, calles. La médula espinal, la ruta nacional 40 en Argentina, que une todas las provincias, y de ahí salen autopistas y caminos, rutas provinciales, que nos llevan a conectarnos con otras partes del país, y todas convergen en esa ruta nacional 40 para ir a la capital o al estado, que es lo central, el cerebro, ¿no? El sistema nervioso central y periférico no es la mente, es parte de ella, y además de controlar los movimientos voluntarios e involuntarios, también se encarga de captar, organizar, traducir y encontrar una respuesta a estímulos externos e internos que se obtienen de sensaciones, de emociones, además de los procesos cognitivos, de la memoria, del aprendizaje. Todo esto a través de neuronas, células gliales, etcétera, etcétera, anatomía y neurología. Bueno, tenemos también como otra parte la mente racional, que también que es como la mente racional, otro que es la inteligencia, ¿no? Y la determina a partir se determina a partir de esa expresión puramente cognitiva, cuando ya sabemos que mínimo hay 8 formas de inteligencia: matemática, kinética, musical, práctica. Se estudiaron 8, entonces segurísimo que ya se saben que hay muchos más porque nos van dando la información con cuentagotas, ¿no? Pero bueno, las características claves de la mente racional, uno es la objetividad. La objetividad requiere el ajustarse a hechos verificables. Y en cuestiones naturales sí, por ejemplo, hay fuego, acerco la mano y me quemo. Pero ¿qué pasa cuando hay algo que no es verificable y tengo que aceptar lo que me dicen desde afuera porque es así? Porque así lo dicen los libros, los estudiosos de 1810 lo vieron por primera vez y ahí se quedó. Dogma, ley. Y si no encuentro sentido a eso que expreso, cuidado, bandera roja, pensamiento divergente. Y ahí suenan todas las alarmas, ¿no? El control de emociones es otra característica de la mente racional. Depende también de lo que pasa en el sistema nervioso, porque si yo me quemo la mano con fuego, claro, la saco, pero además de ese hecho verificable, ponele que me enseñaron de chiquito no solo con el no toques, sino que me lo acompañaron de una explicación que me da sentido al no, su consecuencia. Porque sabemos además que el no se registra hasta los 3 o 4 años de edad. El no es solo como un llamado a cesar la acción, pero no se entiende el sentido de la negación todavía. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo soy niño y estoy usando una ropa que me molesta? Porque las costuras las siento mucho, hasta me causan dolor, pero nadie lo ve, nadie me lo explica, por ignorancia, no por maldad.
pero eso yo lo estoy sintiendo fuertemente y me dicen, no, sos caprichoso, mal educado, exagerado, estás mal de la cabeza. Y ojo, no juzgo a nadie porque soy la primera en reconocer que yo lo hice con mis hijas, porque no tenía la información ni la conciencia en ese momento, claro está. Como niño, vos no tenés la información ni la palabra para describir la sensación ni la molestia que estás sintiendo. Y porque ya a través de la violencia, ¿no? Primero es eso, que no tenés la palabra. Y segundo, porque a través de la violencia, en cualquiera de sus formas, nos desvalidan, nos hacen dudar de nosotros mismos, de nuestro propio sentir, de nuestra propia percepción. Entonces, ¿hasta dónde depende del pensamiento únicamente racional? Este control de la emoción. Otra característica es la lógica y la evidencia, que está fundamentada en normas y datos, o sea, repetir como lorito. Eso lo resumo ahí, repetir como lorito. Esto es la mente racional y lo que la mayoría de la población identifica como inteligencia, y el que sale de ahí, el que diverge, está mal de la cabeza, arrancando con el estigma de la salud mental, los diagnósticos, las terapias conductuales que te quieren enderezar para hacerte normal, etc. Y después tenemos la mente universal o la conciencia universal, que es una inteligencia cósmica que abarca todo y conecta todo. Va más allá del tiempo, va más allá del espacio y estructura la realidad. ¿Y por qué abarca todo? Porque somos chispas de esta mente, buscando regresar a esa unidad de manera consciente a través de experiencias, de encarnaciones, llevando más información a esa conciencia y hacerla mayor y que se expanda. ¿Y por qué estructura la realidad? Bueno, desde la física cuántica, que es lo que en mí resuena, donde está tu foco está tu atención, y donde está tu atención está tu realidad. Y si nosotros logramos equilibrar y alinear estos tres aspectos de la mente, intrínsecamente ligados, podemos influir en nuestra realidad, pero creando desde un lugar consciente, soberano, libre y sabio. Entonces, como semillas estelares con cerebros neurodivergentes, venimos con una mente que difiere con las normas y los estándares y lo que espera la sociedad de nosotros, ¿no? La parte dominante de la sociedad. Estos tres aspectos que conforman el sistema nervioso difieren, un cerebro que difiere, una mente racional que difiere, una conexión desde la mente universal, pero muy grande, muy conectados, pero al haber un desequilibrio entre lo que nos pide el entorno, lo que recibimos y lo que somos nosotros, empiezan a aparecer las dificultades, porque no conocemos quiénes somos, de dónde venimos, para qué, se empieza a conectar y a haber un cortocircuito con esa mente universal, sobre todo. Cortocircuito las otras mentes y conexión con la mente universal. Y si te medican, no te cuento, ¿no? Entonces, nos empezamos a querer identificar para encajar, para sentirnos que pertenecemos a algo con ese cerebro neurotípico, con ese humano normal, estándar, el que repite como el lorito, el que cree que la inteligencia solamente es cognitiva, porque si no nos sentimos mal, buscamos ser normales, porque creemos que estamos fallados y que estamos mal y que estamos rotos, y no podemos sentir una identidad clara. Primero personal, porque se generan contradicciones en los gustos, en las habilidades, en la expresión de uno mismo con respecto a la norma. Y de ahí vamos a la identidad cultural, a la identidad social, a la identidad de género, que está totalmente trastocada y desequilibrada. No logramos definirnos porque las referencias con las que nos construimos no nos sirven. Pero tampoco sabemos qué y cómo, qué somos, por qué. Y ahí empiezan los problemas de salud mental y empiezan los diagnósticos, las características, las señales. Uy, yo siempre
las señales que mi mamá no vio de que era autista o de que era TDAH o que era diferente, ¿no? Entonces, hoy el adulto que recibe el diagnóstico se da cuenta que desde chiquito tenía estas cosas. Aprendimos a hacer lo que se nos esperaba de nosotros, ajustarnos para pertenecer. Y esa sobreadaptación a lo largo del tiempo se generó una carga que ya no podemos soportar y se transforma en un estrés crónico, en un estado de depresión, en un estado de ansiedad total que lleva al psiquiatra y a la medicación, y en el trastorno de ansiedad, en el trastorno depresivo, en el trastorno bipolar. Esto trae consecuencias graves. Porque desconecta del origen, desconecta de la esencia, desconecta de quién somos. Y aparece la trampa del diagnóstico, sobre todo en el adulto, ¿no? Porque en el niño que llega el diagnóstico, bueno, llegó de niño, los padres tienen el nombre de algo, algunos lo aceptan, otros no. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero también en el adulto, cuando llegan el diagnóstico, dicen es un alivio. Claro, es un alivio por una parte porque encuentran un nombre y la manera de pertenecer a algún lugar. Pero ese diagnóstico te está hablando de un trastorno, te está hablando de una falla, te está hablando de algo que está mal. Entonces perteneces a eso que está mal y a eso que está fallado. Y vos no viniste fallado, te deformaron en el trayecto de tu vida, día a día, apuntando a tus vulnerabilidades, para privarte de la confianza de vos mismo, para destruir tu núcleo interno, siendo sometidos a violencia física, psicológica, a críticas interminables, a cuestiones negativas, a culpas, a situaciones avergonzantes. ¿Y cuál es el objetivo principal? Dejar de amarte, que no te ames más a vos mismo, desconectarte con tu alma y solo creer en los demás, en lo que otros dicen, en vivir como todos, en no creer en vos mismo, en tus capacidades, entregando tu poder a otras personas. Y sí, las semillas estelares neurodivergentes vinimos a cambiar todo eso. Vinimos a trascender estas experiencias para expandir nuestra conciencia y pasar a un nivel más elevado. Es como un videojuego. Pasar a un nivel superior requiere afrontar mayores desafíos. Lo que pasa es que quedamos muy atrapados en la densidad de esta dimensión. Y nos olvidamos, el velo del olvido, y no pensamos que iba a ser tan difícil cuando la planeamos en otro lugar, que dijimos yo voy a la Tierra. Nos olvidamos y esta densidad nos atrapa y nos chupa. Pero ahora llegó el momento de recordar, llegó el momento de subir de nivel. También implica la disolución de esta parte de la densidad. Es como si hubiéramos estado en una habitación con la persiana totalmente baja y ahora empezamos a subirla y entra la luz y hay mayor claridad. ¿Y qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar nuestro valor, nuestro poder, nuestra identidad, nuestro propósito en la Tierra como semillas estelares neurodivergentes. Y en nuestra neurodivergencia nosotros traemos la capacidad de innovar, de traer lo nuevo, de ser creativos, de resolver problemas de otra manera, porque somos curiosos, porque nos gusta experimentar, porque nos gusta generar diferentes soluciones al mismo tiempo, porque somos proactivos. Esto si nos dejan ser, si no nos limitan con las normas del sistema. Porque cuando nos hacen encajar, nos apagan y nos enferman. Y tus talentos son formas de energía elevadas y si los reconoces y los desplegás, ayudas a encender los talentos de otros. Así como la otra vez había subido un videíto de cómo se resumía la misión, mi trabajo, ¿no? Y era una vela que estaba prendida y encendía la velita al lado, encendía la otra velita y la otra velita encendía la otra y así se encendían un montón de velas y se generaba una gran luz. Y cuando vos
encendés tu luz y ayudás a otros a encender tu luz, la tuya no se apaga. No se apaga. La compartís y se expande, pero es algo que tampoco nos han enseñado. En nosotros está la competencia, el ser mejor que el otro, primero con nosotros mismos, ¿no? Pero siempre el querer ganar todo, desde todos los juegos de chicos, perdón que me acomodo porque me estoy yendo para cualquier lado, los juegos de chicos son todos competencia. Todo competencia. No, yo no hago competencia, que mis hijos no, sí, pero van a hacer deporte. No es que esté mal que hagan deporte, no quiero decir eso. Pero en general, en sí, que es, gané, tomá, agarrá, todo competencia, ¿no? Te tengo que apagar a vos para brillar yo. Cuando en realidad yo tengo que brillar y te tengo que dejar de brillar a vos también, para que todos brillemos. Y si a mí me va bien, a vos te va bien. Y si a vos te va bien, a mí me va bien. Pero para eso tenemos que ser auténticos y reconocer quiénes somos, si no, nunca nos va a ir bien, porque siempre vamos a estar vacíos, porque podemos tener la habilidad de generar cosas exitosas que están implicadas por la sociedad o el sistema, como generar mucho dinero, casas, autos, trabajos. Podemos tener esa habilidad y hacerlo, y el de afuera nos va a ver exitosos, pero adentro siento un vacío terrible, porque siempre algo me falta. ¿Y qué es? Es saber mi esencia, es conectar con mi esencia. Entonces es el momento de recordar, es el momento de recuperar los talentos, de recuperar el poder personal en nosotros, y nosotros, los que lo vamos recuperando, ayudar, servir y guiar a los demás en este proceso. Para eso estamos, al servicio de la nueva humanidad. Nos vemos pronto con otro video. Muchas gracias por escuchar.